Buenas tardes a todos y a todas. Soy Nacho Hernández de Fundación CEPAIM y desde esta entidad os damos la bienvenida a este webinario que tiene como objetivo presentar el informe Visible pero invisibilizada, la mujer migrante trabajadora en el servicio doméstico y su protección jurídica internacional en España, y en el que contamos con la participación de 3 asociaciones que trabajan en este ámbito, representadas por 3 mujeres, como son Marcela Bahamón, de la Asociación Intercultural de Profesionales del Hogar y los Cuidados de Valencia, Mercedes Rodríguez, de la Sociedad Cooperativa Madrileña La Comala, y Elizabeth Flores, de la Asociación de Empleadas del Hogar de Sevilla. Bueno, pues os voy a explicar brevemente el contenido de este webinario, cómo se va a dividir. Vamos a hacer, en primer lugar, voy a hacer la presentación desde Fundación CEPAIM de este informe y posteriormente vamos a dar paso a estas representantes de estas asociaciones para una reflexión acerca de las cuestiones que quieran abordar con respecto a la situación, por ejemplo, durante la pandemia, el trabajo realizado en los últimos años y los elementos principales de incidencia en esta materia. Voy a comenzar ya directamente explicando el informe, cuáles son los objetivos, cuál es el contenido, cómo está estructurado este informe. Hay que decir que se trata de una actividad enmarcada dentro de un proyecto financiado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, a través de las aportaciones del IRPF, que tiene como objetivo conocer el ajuste de la legislación española al derecho internacional vinculante y ver qué efectos tendría la ratificación de tratados esenciales en este contexto, como el conocido Convenio 189 de la OIT. Se hace a través de un estudio jurídico en este aspecto, en el que de alguna forma se establece, se analiza la legislación internacional y la normativa española y se conoce y se compara de alguna forma cómo puede ajustarse en ambos sentidos, y posteriormente se hace también se hace un estudio de campo para conocer la realidad práctica del posible desajuste en el día a día de las mujeres migrantes. En este respecto, y agradecemos ya desde aquí a las 3 asociaciones presentes por su ayuda y por su apoyo para realizar este estudio de campo. El informe tiene una contextualización en la que se refleja la importancia del trabajo de los cuidados, el trabajo de limpieza de los cuidados en el hogar en España, también de las principales características, como son la feminización, por ejemplo, la precariedad. Luego se aborda directamente los instrumentos internacionales, el aspecto jurídico y se termina con un estudio de campo y unas conclusiones que son lo que se va a abordar principalmente en esta exposición. En cuanto a los instrumentos analizados, hay aquí un listado, son evidentemente, estamos hablando del derecho internacional de los derechos humanos. Tenemos por un lado los instrumentos universales, que serían los que forman parte principalmente del sistema universal del sistema de Naciones Unidas. Hablamos de instrumentos o tratados, por ser la Declaración Universal de Derechos Humanos, los 2 pactos internacionales, la CEDAW, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, y luego también hay convenios de la OIT. Aquí se ven, por ejemplo, en el marco de la izquierda, que está en amarillo, serían los instrumentos vinculantes, es decir, los que han sido ratificados por el Estado español, y a la derecha estarían convenios que son pertinentes y relevantes en esta materia, que están en rojo porque no han sido ratificados por España. Aún así, se abordan en este informe ambos tipos de tratados. Por un lado, para conocer las obligaciones que tiene España en ese sentido en el ámbito internacional, y por otro lado, para conocer cómo podría ajustarse o qué debería hacer España en el caso de ratificar los tratados, como por ejemplo el 189 o el 190. Y otro importante también, que es la Convención sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus familiares, que es el único tratado de los principales, así considerados, de Naciones Unidas que no ha sido ratificado por el Estado español. También se abordan y se analizan los instrumentos de ámbito europeo, también del Derecho Internacional de Derechos Humanos, como el Derecho Comunitario, que puede ser la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y luego ya dentro del Consejo de Europa, la Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Carta Social Europea y el Convenio de Estambul, todos estos ratificados o que son vinculantes para el Estado español. Y luego tenemos la Carta Social Europea revisada, que no ha sido ratificada, a pesar de que recientemente ya tenemos noticia de que está pendiente de la adhesión por parte de España. Esto es lo que se hace de alguna forma después de analizar el contenido que tienen en materia de trabajo doméstico, como lo denomina para utilizar la terminología de la OIT. Lo que se hace es conocer cuál es el contenido de la protección jurídica en el sentido de ese derecho internacional, ver cómo es la normativa española. Aquí tenemos principalmente el Real Decreto 2620,
la ley 26, es decir, también la protección de la seguridad social con la ley 27/2011 y el Real Decreto Ley 20/2012, lo que se hace es comparar un poco y ver hasta qué punto esa normativa española, esa legislación actual, se ajusta al derecho internacional de los derechos humanos vinculante, pero también lo que se busca es conocer qué habría que modificar o cuál es en qué beneficiaría la ratificación de los instrumentos que no han sido todavía ratificados, como el Convenio 189. Y voy a pasar ya directamente a las conclusiones. En primer lugar, la primera conclusión es que la especialidad de esta relación laboral exige protección con un mayor nivel de diligencia. Y es que el trabajo doméstico, por emplear la terminología de la OIT, de nuevo, es considerado una relación laboral de carácter especial por parte de la normativa española. Y sí que es verdad que es especial por el lugar en el que se lleva a cabo la prestación de servicios, porque es un hogar privado, cerrado, invisible y sin control externo. Pero el problema es que esa especialidad ha sido tratada por el legislador como una excusa para limitar la protección jurídica de estas personas, teniendo en consideración otros intereses como la intimidad o la privacidad del domicilio de las personas titulares, que pesan más que la protección jurídica de quien trabaja en él, cuando lo que realmente se necesita es llevar a cabo una mayor diligencia en el cumplimiento de los derechos humanos de estas personas. Esa especialidad, por lo tanto, no puede suponer una huida hacia la desprotección, sino todo lo contrario, debe ser un motivo para garantizar los mismos derechos a través de un mayor escrutinio del lugar de trabajo. En ese sentido, son muchos los derechos que no pueden ejercitar en la práctica y además estas mujeres trabajadoras tienen escasa o nula capacidad de negociación de las condiciones laborales. De todas formas, incluso teniendo el poder para ello, las condiciones laborales pueden no cumplirse. El principal obstáculo en ese sentido para conseguir unas condiciones dignas no es la dificultad para negociar, sino también la falta de control del hogar privado donde se lleva a cabo la prestación de servicios. Eso también es problemático en materia de acoso y violencia, ya que la invisibilidad del lugar de trabajo y la consecuencia de privacidad que escapa al control público genera espacios que pueden provocar situaciones de acoso y violencia contra las trabajadoras que, unido a la inexistencia de procedimientos para prevenir y proteger a las víctimas, derivan en situaciones insostenibles. La dificultad en el acceso y la protección de intereses concurrentes, como el de la inviolabilidad del domicilio que se ha referido, el derecho a la privacidad y la intimidad, no puede llevar a una flexibilización o una relajación de los estándares de protección de las personas empleadas del hogar, sino todo lo contrario. Por ser espacios precisamente cerrados, invisibles, debe ofrecerse una mayor diligencia, una diligencia especial, como es esta relación, a la hora de garantizar sus derechos humanos. Y debe ir en este sentido, y no al revés, como ha sido la tradición y como sigue siendo. Por otro lado, la segunda conclusión es que existe una discriminación indirecta contra la mujer en general y contra la mujer migrante en particular. Está claro que el trabajo doméstico es conocido por todo el mundo, es una actividad laboral feminizada y con una elevada presencia de mujeres migrantes. Aunque existe una igualdad formal en la legislación entre personas autóctonas inmigrantes y entre hombres y mujeres dentro del ámbito del empleo en el hogar, puede abordarse esta problemática como una situación de discriminación indirecta que afecta a mujeres y a migrantes. Esto es contrario, evidentemente, a los principios de los principales tratados internacionales de derechos humanos ratificados por España, que prohíben expresamente la discriminación por distintos motivos, de los cuales se incluye el género, el sexo, la nacionalidad, la etnia, la raza, el origen. Y aunque esta situación no suponga, a simple vista, como os ha dicho, una violación de esta prohibición, la feminización de esta actividad, la referida elevada presencia de mujeres migrantes y un contexto histórico y social que explica la desigualdad existente entre esta rama de actividad y el resto de profesiones, y que tiene un trasfondo de discriminación estructural contra la mujer, pues nos permite concluir que se está produciendo una discriminación indirecta en este ámbito, principalmente hacia la mujer, incluida, por supuesto, la mujer migrante. Los estereotipos y los roles de género de aplicación sistemática y estructural en la sociedad han llevado a la consideración de las tareas domésticas como ámbito exclusivo de la mujer y por ello, además, como actividades no dignas para ser consideradas como un trabajo o empleo efectivo. Aunque esta noción tradicional ha ido cambiando, ha sido precisamente esta misma noción la que ha explicado la desregulación en esta rama de actividad, en primer lugar, y la desigualdad de protección existente entre ella y el resto de profesiones una vez sí que se ha aceptado su consideración como un trabajo en el sentido productivo y laboral del término. Esa discriminación sigue presente en tanto no se consiga la igualdad de las condiciones laborales en la cobertura de la seguridad social. La tercera conclusión es que, en general, sí que hay un ajuste generalizado entre la normativa española y el derecho internacional, aunque hay puntos de desconexión bastante importantes. En ese sentido, pues, lo que se acaba de hablar de la discriminación indirecta es uno de los principales problemas que hay en cuanto a la desconexión, pero además de ello, también es conveniente resaltar que la legislación española se encuentra en la frontera o directamente se halla en un territorio de incumplimiento
de los estándares internacionales en algunos aspectos. Por un lado, ya se ha referido que hay muchos derechos que no son ejercitables en la práctica por parte de las personas trabajadoras domésticas, como es el hecho de la información, consulta y participación, el de la adopción de leyes de conflicto colectivo, reunión o negociación colectiva, por ejemplo. Pero luego, por ejemplo, no están incluidas del todo los beneficios del régimen general de la seguridad social y esto fundamentalmente destaca aquí principalmente la ausencia de una prestación por desempleo. Además, carecen también del derecho a una adecuada política de prevención de riesgos laborales, al estar expresamente excluidas de la normativa reguladora en este ámbito. Sin embargo, el derecho internacional de los derechos humanos, tanto en el ámbito de la seguridad social como el de la seguridad y higiene, esos tratados ratificados por el Estado español contemplan la seguridad y higiene, por ejemplo, la seguridad social, como derechos que forman parte de las condiciones laborales y que suponen un estándar mínimo de protección. Por otro lado, la cuarta conclusión que se saca es que la adhesión a los instrumentos internacionales no ratificados por España mejoraría notablemente la protección jurídica. Esto es algo conocido y se entiende, sobre todo por el convenio 189, por todo el mundo conocido. Y aquí es que hay que resaltar que quizá uno de los principales obstáculos a los que se enfrenta la incidencia en favor de una mayor y mejor protección jurídica en este sentido y una mayor y mejor cobertura social de las personas empleadas del hogar reside en que la normativa española realmente se ajusta al derecho internacional de obligado cumplimiento por el Estado español. Por lo tanto, lo que hace falta realmente es que España ratifique instrumentos internacionales que mejoren esa protección y que exijan mejoras y que reafirmen los compromisos y las obligaciones que ya tiene el Estado. En ese sentido, es evidentemente esencial el Convenio 189, por ser el único mecanismo internacional que regula expresamente esta relación laboral y además que lo hace con un contenido mucho más garantista que la legislación española. De todas formas, también entre los distintos instrumentos que favorecerían la mejora de las condiciones laborales de las personas trabajadoras en el hogar, se encuentra también la Convención para la Protección de Trabajadores Migratorios y sus Familiares, que, como os he dicho, es el único instrumento de los tratados internacionales fundamentales de los derechos humanos del sistema de Naciones Unidas que no ha sido ratificado por España. También aquí mejoraría la ratificación de la Carta Social Europea revisada, también su protocolo adicional que establece un sistema de relaciones colectivas y el convenio 190 de la OIT sobre la acoso y la violencia en el mundo del trabajo. En cuanto al convenio 189, aparte de que es el único instrumento internacional, como os he dicho, que regula esto, es por ello esencial y supone el reconocimiento de estándares mínimos de protección para un colectivo en situación de vulnerabilidad estructural, debido a una legislación que le sitúa en situación de desventaja y debido al lugar de trabajo en el que se encuentran. Un espacio, como ya os he dicho, de difícil acceso y de control y de seguimiento de todo tipo de normativa. Y se trata de una circunstancia que motiva lo que hemos dicho, la calificación de la relación laboral como una relación especial. La Convención Internacional para la Protección de los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, por su parte, desarrolla de forma pormenorizada derechos humanos para personas migrantes trabajadoras, con la particularidad, y esto es muy importante, que lo hace para personas en situación administrativa irregular también, ofreciendo unos estándares mínimos y exigiendo un determinado trato con independencia de su situación contractual y administrativa. Con respecto a la Carta Social Europea revisada, pues España ya demostró su compromiso con esta llamada Constitución Social Europea hace décadas cuando ratificó la Carta Social Europea original. Y es el momento de continuar con esa línea, con la ratificación de esta versión ratificada, que incluye nuevos elementos que ofrecen protección a diversos colectivos, como es las mujeres migrantes que trabajan en servicio doméstico. Y por último, tenemos el Convenio 190, que pues, Convenio 190 de la OIT, que permitiría establecer las obligaciones de prevenir, proteger y reparar situaciones de acoso y violencia en el trabajo. Como se reitera a lo largo de todo el informe, el empleo en el hogar se desarrolla en espacios cerrados, en contexto con un descontrol externo en el que pueden darse conductas de acoso y violencia. Y el hogar es un espacio propicio para la violencia o abuso en el entorno laboral precisamente debido a ese descontrol y a esa privacidad. Y ya por último, como última conclusión, se realiza un estudio de campo en el que se evidencia el impacto negativo derivado de los puntos de desajuste que se han visto en la legislación española con respecto al derecho internacional. El estudio de campo se ha realizado con 78 respuestas recibidas en los ámbitos territoriales de Andalucía, la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana, para conocer dicho desajuste. Aquí, de nuevo, hay que dar las gracias de verdad a estas asociaciones que están muy presentes aquí. Y el análisis de este estudio de campo lo que evidencia son consecuencias negativas para las mujeres migrantes trabajadoras derivadas de la falta de garantías para la realización de sus derechos laborales y de la protección de vida por una normativa de por sí laxa en este aspecto. La feminización de esta rama de actividad se ve también acompañada por una irregularidad desproporcionada en el campo de mujeres migrantes.
estas trabajadoras se hallan prestando servicios en un espacio cerrado y protector de la intimidad de la persona empleadora, por lo que escapa del control público y las instituciones y coloca a estas personas en una situación de desventaja en la relación laboral, ya sea una relación formal o informal en la economía sumergida, aunque en este caso evidentemente con peores consecuencias. Esta irregularidad también se traslada al ámbito de la actividad protectora de la seguridad social y los resultados del estudio manifiestan la dificultad y los obstáculos de las mujeres que respondieron al cuestionario para disfrutar de permisos retribuidos por diversas contingencias como enfermedad propia, enfermedad grave o fallecimientos familiares o incluso de maternidad. Por otro lado, la indefinición, la ambigüedad y el nulo desarrollo normativo del deber de seguridad de la persona empleadora tiene consecuencias previsibles, como se advierten en el estudio. Aunque la mayoría de las mujeres, por ejemplo, respondieron afirmativamente que sí que tienen herramientas en condiciones aptas para su uso, también la mayoría alegan no haber recibido nunca información sobre cómo prevenir riesgos en su puesto de trabajo y manifiestan que la persona empleadora no toma todas las medidas necesarias para garantizar su salud y seguridad en el trabajo. Y por último, se observa un importante y crítico porcentaje elevado de mujeres que afirman haber sido víctimas de comportamientos inadecuados por parte de la persona empleadora. Esto, de nuevo, ahonda en la problemática asociada al lugar de trabajo. Volvemos a reiterar lo mismo, es un espacio cerrado y protector de la intimidad de la persona empleadora, a expensas de la desprotección de la persona trabajadora y del descontrol de las condiciones laborales con respecto al deber de seguridad. Esto se puede traducir y se traduce de alguna forma en que es un lugar propicio para que se puedan dar esas situaciones inapropiadas que pueden incluir el acoso y la violencia, que se invisibilicen y que queden impunes. Y por eso se ha referido previamente que, por ejemplo, el convenio 190 podría suponer una gran ventaja, un favor en ese sentido, una mayor protección para evitar ese tipo de situaciones y para proteger y para reparar en estos casos esa situación. Y bueno, voy a dejarlo aquí ya, hasta aquí vamos a dejar la presentación del informe. Lo compartiremos con todos y con todas vosotras que os habéis registrado. Os animamos también a quien no os habéis podido registrar, porque no habéis podido acceder, pero estáis ahora mismo viendo desde Facebook, a que nos sigáis en nuestras redes sociales para poder descargaros el informe completo y que ya estará diseñado y que estará pronto. Y sin más, pues vamos a dar paso a las verdaderas protagonistas en ese sentido, que serían las asociaciones y sus representantes hoy aquí, a las que le agradecemos de verdad por todo el apoyo y por estar aquí presente también, con todo el trabajo que tenemos y que tienen. Y lo que vamos a hacer es comenzar directamente ya con Marcela Bahamón, que es activista y defensora de los derechos de las trabajadoras del hogar y de los cuidados en la Asociación Intercultural de Profesionales del Hogar y los Cuidados en Valencia. Marcela, te doy paso. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Sí, perfectamente. Muchas gracias. Vale, perfecto. Estoy desde el móvil y, bueno, sin auriculares. Bueno, en primer lugar, darle las gracias a CEPAIM y a todas las personas que están detrás de esta organización y a todas las personas que han hecho posible este estudio. Gracias por su mirada y gracias, pues, por fijarse en un sector invisibilizado, más no invisible, porque a veces cometemos ese error, ¿no? De describir de forma incorrecta una realidad tan dura como es la del sector del trabajo de hogar y cuidados. Yo he trabajado 17 años como trabajadora de hogar y cuidados. Hace 2 años decidí no trabajar más en este sector, afortunadamente por mi situación de privilegio personal, porque también hay que reconocerlo. Mis hijos ya son adultos y bueno, es otra forma de vivir. Es inevitable hablar desde el punto de vista personal cuando desde tu vivencia, sabes, por conocimiento de causa, todas estas estadísticas que tú has leído, toda esta narrativa de un estudio, cuando nosotras las vivimos directamente, pues vemos traducido la vulneración de derechos humanos en este sector, como se ve, pues la normalización de un Estado. Entiéndase por Estado, partidos políticos, sociedad en general, instituciones públicas y privadas y las instituciones, entidades y todas, ¿no? Para mí ese es el Estado y bueno, creo que esa es la definición de Estado. ¿En qué se traduce la vulneración de los derechos humanos en el sector laboral del trabajo de hogar y cuidados? Pues la normalización de un trabajo de interna, ¿no? El hecho de que se regularice en España el trabajo de interna y se vea normal que una persona que trabaja en este sector por el hecho de ser mujer, porque no es una discriminación indirecta, es una discriminación directa porque las instituciones y todo el mundo sabe que este sector está feminizado. Cuando solicitan el trabajo de una interna, se es consciente de que
en el Real Decreto 1620 de 2011, que es el último acuerdo que se hizo de este sector, ya hace 9 años, se acordó que el horario, la jornada laboral de una persona en este sector en régimen de interna sería de 60 horas semanales, cuando en el Estatuto General de los Trabajadores de España dice que la normativa es que sean 40 horas semanales, ¿no? Y empezamos por ahí la vulneración de derechos, y es directa, es una discriminación directa, no aceptamos que sea indirecta porque volvemos, y lo repito, este es un sector feminizado, ya que el 95% de las personas que trabajan en este sector son mujeres, ¿vale? Entonces, y se sabe que más del 50% son mujeres migrantes. ¿Qué quiere decir esto? Que además de ser un sector feminizado, es un sector pues clasista. ¿Por qué? Pues porque las personas más vulnerabilizadas, que son las personas migrantes, están vulnerabilizadas gracias a la ley de extranjería, entonces hace que todo esto, mujeres migrantes, pues sean un sector totalmente discriminado. Quiero dejar claro para todas las personas que están escuchándolo y que puedan llegar a escuchar este conversatorio, que aunque no se tenga la documentación en regla, las personas pueden y deben exigir los mismos derechos que tiene una persona con documentación en regla. Esto también es una normalización, porque de hecho tenemos compañeras que ahora mismo están trabajando, y cuando nosotras les decimos sus derechos y ellas los exigen en un empleo o en una entrevista, directamente les dicen, es que tú no tienes papeles, no tienes derecho, ¿no? Entonces, se entiende, la sociedad normaliza que puedo explotar a una persona, pagarle menos de lo que manda la ley, porque no tiene la documentación en regla, ¿no? Y entonces esto otra vez volvemos a la explotación de personas vulnerabilizadas por el sistema, porque no son personas vulnerables. Las personas migrantes no somos personas vulnerables, sino vulnerabilizadas por el sistema. Venimos de países empobrecidos, no de países pobres. Y eso es importante saberlo, porque de ahí depende la responsabilidad de los países de acogida, ¿no? Es muy fácil pues decir que estas personas quieren venir a quitar el empleo cuando en realidad no conocemos cuál es la responsabilidad de cada país con respecto a esos países de donde venimos masivamente, ¿no? Cómo explotan el neoliberalismo, cómo explotan nuestros países de origen, también el sistema laboral, y cómo hace que en los países de origen pues no haya salarios mínimos, no haya un estado de bienestar, se precarice la sociedad, y entonces eso hace que pues querramos salir de nuestros países de origen, además de las situaciones pues de catástrofes naturales y bueno, y otras realidades que lamentablemente están ahí a la orden del día. Aparte de todas las vulnerabilidades que tú has dicho, Nacho, que las has resumido bastante bien, lo de los riesgos laborales, la vulnerabilidad de no tener la prestación por desempleo y por ende las subvenciones derivadas de la prestación por desempleo, pues tampoco tenemos derecho a FOGASA, no tenemos derecho a tener un sindicato propio, aunque ya las compis de Madrid lo han creado, pero no es reconocido, ya que no tenemos una patronal reconocida, ¿vale? Y esto también, aquí hay discriminación. Entonces, todo esto hay que dejarlo claro y dejarlo evidente, y que nuestra salvación no solo sería la ratificación del convenio 89, sino empezar un poco antes. En el Real Decreto 1620 de 2011 se dijo y se prometió, firmado pues en el 2011 y empezado a aplicar en el 2012, ya estamos hablando de hace mínimo 8 años, casi 9, donde se dijo que el sector del trabajo de hogar y cuidados íbamos a empezar a cotizar en régimen general a partir de enero de 2019. Estamos hablando de casi 2 años, hace que tendríamos que haber empezado a cotizar en régimen general. Esto se firmó en un gobierno del PSOE. ¿Qué pasó en el 2018? Mientras gobernaba el PP, y dejo claro quién gobernaba, pues no sé si es casualidad o qué, mientras gobernaba el PP, esto se cambió en la enmienda 6777 de los presupuestos de 2018, y dijeron que no, que se iba a prolongar a dilatar hasta 2024 esta promesa que nos hicieron en 2011, y que nosotras íbamos, el sector del trabajo de hogar y cuidados iba a empezar a cotizar en régimen general en 2024. Hoy estamos a 2020,
si esto se hubiese cumplido en 2019, no hubiésemos no hubiésemos tenido la necesidad de rogar y de pedir y de implorar al gobierno actual del PSOE que se acordara que nosotras existimos en el momento del COVID, porque las compañeras fueron tiradas a la calle, fueron obligadas a trabajar de forma interna. Bueno, fue una cantidad de realidades tan duras que si el gobierno de turno hubiese cumplido con lo que se nos prometió, pues no hubiésemos tenido que pasar por esta situación. No nos vale solo con que se apruebe el convenio 189. Ahora mismo lo que necesitamos urgentemente es que se derogue la enmienda 6777 a los presupuestos de 2018 y que se cumpla con lo que se prometió en el Real Decreto 1620 de 2011, que ya desde hace un año, casi dos, deberíamos estar cotizando en régimen general. Y lamentablemente esto no se dice como se debería decir y no somos conscientes de que ya lo teníamos en las manos, pero como siempre, el ninguneo, una sociedad clasista, elitista, una sociedad donde no reconoce los cuidados como un sector importante y prioritario para toda sociedad, hace que se nos quiten se nos vulnere esos derechos que ya habíamos adquirido hace 8 años atrás y que se nos ningunee. Estamos hablando de una sociedad que estando en una situación de pandemia se olvidó del sector de los cuidados porque lamentablemente la mayoría de personas que trabajan en este sector no son dadas de alta en la seguridad social, aun teniendo la documentación en regla. Y es normal para la sociedad. Pero ¿quién es esa sociedad que está contratando a estas mujeres? Pues volvemos otra vez al círculo vicioso. Una sociedad precarizada, mujeres que han trabajado toda su vida en su hogar, que no se les reconoce el trabajo de hogar porque nunca se les ha sido remunerado, que han tenido que esperar a que su pareja muriese para poder tener una pensión. Y son cientos de realidades de personas que cotizando en la seguridad social han llegado a su vejez con pensiones miserables. Y es lo que hace que el sistema de esta sociedad se siga vulnerando unos a otros y que nos explotemos unos a otros sin exigirle a quienes deben cumplir con sus obligaciones, que son el gobierno de turno y esas personas que pretenden que cada vez los pobres sigamos pagando más impuestos y que los ricos sigan evadiendo impuestos como lo están haciendo y que sigan pagando impuestos, pagando no, que sigan evadiendo impuestos y que ese dinero, esa cantidad de dinero impresionante que sale cada día de este país no se pague aquí, ¿no? Entonces es como el sistema neoliberal hace que en lugar de exigirles a los gobernantes y que nosotras mismas como ciudadanas hagamos acciones donde les digamos y les exijamos que son las personas que deben pagar impuestos en este país las que tienen que cumplir con esas obligaciones para que haya un estado de bienestar adecuado. En lugar de eso, lo que hacen estos partidos políticos de extrema derecha y de no tan de extrema derecha, también de derecha, y a veces no sabemos si es de centro derecha o de izquierdas, porque ya nos confundimos, ciertos políticos también a veces su discurso es una cosa y sus acciones son otras, no son coherentes, ya pareciera que fuese igual, que fuesen de un lado o del otro, es como la vulneración hacia las personas en una situación más vulnerable. Lamentablemente, cuando una persona está en situación de desempleo sin documentación en regla, como ha sido en la mayoría de los casos de las compañeras que hemos tenido que atender durante el confinamiento, es muy difícil pedirle a una compañera que está buscándose la vida sin documentación en regla, no tiene con qué pagar el alquiler, las únicas horas de trabajo que tenía se las han quitado por miedo a contagiarse del COVID o las han obligado a trabajar internas, siendo externas, han tenido que irse de las viviendas por no poder pagar alquiler, o sea, son realidades tan extremas que tú a veces dices, ¿cómo esta persona te va a poner atención en sus derechos cuando tiene otras prioridades, ¿no? Y es de eso de lo que se aprovecha el sistema, de que o comes o te centras en buscarte la vida como puedes o tienes tiempo para otras cosas, ¿no? Entonces, lamentablemente, al final, la única salida que le quedan a estas compañeras es apoyarse en organizaciones como estas, pequeñas, que estamos nosotras, y es la única salida que de alguna manera tienen.
Desde la Asociación Intercultural de Profesionales de Hogar y Cuidados en Valencia, nosotras intentamos crear redes con las demás organizaciones porque nosotras también estamos precarizadas. Intentamos crear cajas de resistencia, intentamos apoyar a las compañeras que se quedan en situación de calle de un momento a otro porque trabajando internas, pues las despiden porque les da la gana o porque una compañera tiene síntomas de gripe y de una vez pues la han tirado a la calle por si de pronto es el COVID, entonces para ellas es mejor tirarlas a la calle en lugar de verla como un ser humano, ¿no? Porque es una sociedad que lamentablemente ve que una persona migrante pues puede ser fácilmente reemplazada por otra porque nos ven como manos que hacen cosas, no como seres humanos. Entonces, hemos tenido en una semana, por ejemplo, casos de una compañera que tuvo un accidente laboral porque se rompió el cristal de la ventana, bueno, se hizo daño, también la tiraron a la calle porque ya no podía trabajar, otra compañera que se lesionó la espalda. Entonces, son realidades tan duras que al final vemos las estadísticas, sí, qué bien, que se está haciendo este trabajo, genial, pero tenemos que ir más allá. La responsabilidad de lo que está pasando en este momento en España es todo el Estado. Son los gobiernos de turno que quieren, pues lamentablemente el sistema de partidos hace que cada partido defienda sus necesidades y sus intereses y se olvide realmente de toda la población en general, ¿no? Nosotras como trabajadoras de hogar y cuidados no hemos tenido hasta ahora una representación real y ningún partido político ha sido realmente un representante de este sector y menos las personas migrantes, ¿no? Precisamente por la cantidad de personas que somos, hace que este sector se invisibilice. Entonces, bueno, lamentablemente es lo que hay y, y no nos vale, o sea, no nos vale que se siga hablando solo de estadísticas. Nosotras hemos decidido seguir haciendo acciones y seguir adelante con lo que podamos hacer. Pero muchísimas gracias a todas las personas que han estado hoy presentes. Pido disculpas si me tengo que retirar antes, porque ahora mismo empiezo a trabajar y le estaré atenta a las charlas de las demás compañeras. Muchísimas gracias por este espacio y por el estudio. Muchísimas gracias, Marcela, de verdad, muy interesante lo que has comentado. Es una pena que no podamos hablar más contigo, pero sí que, por supuesto, que ya nos habías comentado que tenías que marcharte, por lo tanto, por supuesto, muchísimas gracias por tu intervención y a la asociación, por supuesto. Y ahora vamos a dar ya paso directamente a Mercedes Rodríguez, que es administradora solidaria de la Sociedad Cooperativa Madrileña La Comada. Micrófono activado. Ok. Buenas tardes a todos y todas las que nos escuchan y también agradecer a CEPAIN por la iniciativa de seguir como argumentando y fundamentando toda esta necesidad imperiosa de defender los derechos de las trabajadoras del hogar. Bueno, hoy más que nunca necesitamos este enfoque de derechos. Los derechos humanos nadie nos los regaló y por tanto tenemos que estar atentas a que no, pues a seguir avanzando en esos instrumentos de defensa de la vida, ¿no? Nosotras valoramos mucho a ese país, podemos sentir que somos como aliados, que sentimos mucho orgullo de que sean parte de nuestra cartera de clientes y clientes con esa sensibilidad social, ¿no? También agradezco compartir a las compañeras aquí en la mesa. Creo que Marcela también nos ha dejado varios elementos sobre la mesa para seguir reflexionando y plantearlos. Bueno, un poco deciros que la Comala es una cooperativa madrileña que hoy justamente estamos cumpliendo 3 años de vida y que, bueno, nos sostenemos, no es fácil, pero vamos a seguir avanzando. Decimos vamos despacio porque vamos lejos, ¿no? Y bueno, nosotras decimos que apostamos por este modelo de cooperativa en la economía social porque queremos cambiar el mundo con la razón y el corazón. Y eso nos lo enseñaron nuestras hermanas en Colombia, ¿no? Que van generando alternativas de vida, ¿no? Y lo otro que nosotras queremos con nuestra cooperativa es demostrar que es posible cambiar la realidad. Es decir, esto es como dice Galeano, ¿no? No nos van a sacar del subdesarrollo, no nos van a
pero sí demuestran, sobre todo a quien toma decisiones, que es posible cambiar la realidad si hay voluntad política. Creo que es central la voluntad política para que se den estas transformaciones y se superen estas múltiples discriminaciones en el sector de los cuidados. Nosotras, surgimos a partir de, pues, éramos un grupo de mujeres, todas, la mayoría latinoamericanas, de Centroamérica y de Colombia especialmente, y bueno, veníamos del activismo, no solamente aquí, sino que ya traíamos una mochila llena de experiencias y de saberes, y bueno, hemos traspasado muchas fronteras, ¿no? Y en ese sentido nos atravesaba la precariedad laboral, sobre todo a partir de la crisis del 2008, una precariedad laboral que es estructural, que no es coyuntural, que no es por la pandemia, que no es por la crisis, sino que es un tema estructural, que bien Nacho ha nombrado algunos elementos de esas discriminaciones múltiples que nos atraviesan, ¿no? Y bueno, nosotras, algunas ya mayores, algunas jóvenes, pero sobre todo esas discriminaciones tenían que ver con el hecho de ser mujeres migrantes, ser mujeres ya, digamos, con 50, 40 años, o ser mujeres que con unos recursos para acceder, digamos, sin poder convalidar la titulación. Entonces hemos estado trabajando en el sector de los cuidados. Yo he estado, digamos que paulatinamente, por momentos, cuando hay que responder, pues por la economía de la casa, pues hay que trabajar. Y bueno, ese es el sector que también, digamos, donde tienen más facilidad de conseguir trabajo, ¿no? Entonces, bueno, nos consideramos mujeres que tenemos un cierto nivel de empoderamiento y sobre todo que nos creemos sujetas de derecho, y eso es importante, ¿no? Con diversas capacidades. Nos formamos hicimos una formación, una introducción al cooperativismo, a lo que es la economía social, buscando también alternativas pues a esta realidad de precarización y de inestabilidad, ¿no? Y apostamos por este modelo de cooperativa con una perspectiva feminista, somos feministas todas, una perspectiva de los cuidados en el centro de la vida, también de ecológica, de desarrollo sostenible y principalmente de derechos humanos y de diversidad, ¿no? Y estamos, digamos, en ese marco de los principios del cooperativismo, donde en principio se dice que las personas son lo primero y los cuidados en el centro de la vida. Bueno, en este marco de la investigación que ha desarrollado CEPAIN, que me parece muy bien este enfoque de rescatar los desafíos que nos marca el derecho internacional de los derechos humanos, porque es que a veces se nos pasa por alto y es que recordemos que esto es patrimonio de la humanidad y lo que no se nombra no existe, ¿no? Entonces, a mí me llamó mucho la atención del informe que se rescata la Convención de los Trabajadores y Trabajadoras Migrantes y sus familias. Es una convención que ha sido muy difícil de que la ratifiquen los países de acogida, ¿no? Y uno se pregunta por qué. ¿Por qué los estados de acogida no ratifican esta convención, ¿no? Que también nos atraviesa como trabajadoras del hogar. Entonces, me parece que yo quiero rescatar ese elemento de la investigación, de que justo mañana, que es el derecho de las personas migrantes, el Día de los Derechos, hay que nombrar la convención. Estos instrumentos no se pueden perder. Yo estoy convencida que si los dejamos perder nosotras, que somos conscientes de lo que nos atraviesa, pues para el poder le ponemos mucho más fácil las cosas al poder, ¿no? Un elemento que nos parece a nosotras importantísima del enfoque de derechos es que es una cuestión de vida, y no cualquier vida, una vida que merezca la pena ser vivida. Si ese enfoque de integralidad de los derechos también es un enfoque de libertad de movimiento, de libertad de trabajo, de libertad, sobre todo de movilidad humana, hoy por hoy, en este marco del que hablamos hoy, ¿no? Pero pueden haber otros más, de expresar, de no tener miedos, de no tener miedo a decirle a mi jefa, oye, es que me estás pidiendo más horas y ni siquiera me das un contrato de trabajo, ¿no? Esa libertad que te lo da también la autonomía. Y un tema de justicia, el tema de los cuidados es un tema de justicia.
y y creo que eso también hay que rescatarlo. Es que no estamos pidiendo favores, no estamos pidiendo, sino que es un tema de justicia. En ese sentido, cuando yo digo, ¿por qué es un tema de justicia? Porque si nosotras, y sobre todo quien nos contrata, no rompe la lógica de las chachas, va a ser difícil alcanzar una integralidad de los derechos humanos. Hay que romper la lógica, y esa es la invitación que hacemos. Eso es una lógica colonial que está de fondo, que nos atraviesa a todos, porque también hay que decirlo, en nuestros países de origen también pasa. Entonces es un tema de cómo se ha estructurado el mundo y cuál ha sido la lógica patriarcal y de poder. Entonces a mí me parece que si logramos romper que las trabajadoras del hogar son las chachas, las muchachas, las sirvientas, rompemos la lógica servilista que nos dejó digamos, esa lógica colonial. Entonces, para nosotras también es indispensable ese enfoque de derechos. Y el otro que nos parece a nosotras importante es el derecho a cuidar y ser cuidadas. El cuidado se podría decir que es una tercera generación de cuidados y que integra muchos cuidados que en el informe de CEPAIN lo dicen. Tendríamos que atravesarle a este informe de CEPAIN el enfoque de cuidados. Y desde ese enfoque de cuidados, el derecho a cuidar y a ser cuidadas, ¿no? Porque la pregunta es, ¿quién cuida a la que cuida? El otro elemento que quiero rescatar es también que el tema de las trabajadoras del hogar que están en los cuidados tiene que convertirse, todo esto ¿para qué? ¿Para qué investigar? ¿Para qué documentar? ¿Para qué las cifras? ¿Para qué incidir? ¿Para qué el activismo? ¿No? Y es porque tenemos que apostarle a un sistema público de cuidados, precisamente para ese elemento que Nacho decía, eso está en el ámbito privado. Claro, ahí no se puede legislar. Ah, no, es que eso está en el espacio privado, el sacrosanto de la familia. Perdona, si tú no puedes asumir los cuidados propios de tu casa o necesariamente somos personas dependientes que necesitamos cuidados, pues tienes tienes que de alguna manera pues ceder y responder a la lógica de igualdad y a la lógica de cuidados. Es que es un tema público y es un tema privado, es un tema de la esfera privada, de la esfera reproductiva, es un tema de la esfera pública. Entonces creo que si cambiamos ese enfoque, podemos ver que sí se puede legislar en el espacio privado. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que abolir es el trabajo de internas. Es que el trabajo de internas es un trabajo de esclavitud y no tendría por qué existir. No tiene por qué existir el trabajo de internas. Tiene que darse un sistema público de cuidados, tiene que ser un tema de corresponsabilidad, de conciliación y tiene que ser un tema de titulares de derecho y de titulares de responsabilidad. Es decir, que el problema no solamente es para la persona dependiente que tiene una pensión muy de mínimos, que necesita trabajos, entonces contrata a la chacha. No, no, no. Es que el sistema público de cuidados, y en ese sentido la convención el convenio 189 apostaría a esa equiparación y yo digo, es un tema multidimensional para que sea integral, ¿no? Entonces también hay que ver el valor social, no solamente el económico, sino también el valor social que tienen los cuidados, y creo que la pandemia nos lo dejó muy claro. El trabajo de los cuidados y de la limpieza son esenciales para el funcionamiento de la sociedad en general. Por tanto, no solamente es un valor social, también es un valor económico que no necesariamente pasa por la producción industrial, por la producción, sino que pasa por la reproducción y la producción. Entonces ahí tenemos que rescatar la teoría feminista que nos ha enseñado muchísimo sobre esto. Entonces todo este enfoque tenemos que atravesarlo también con el enfoque de cuidados y el enfoque feminista del trabajo reproductivo como bien social y valor social. Bueno, yo podría decir muchos otros elementos, quiero respetar el tiempo, pero sí quiero decir que tenemos muchos desafíos por delante, ¿no? Y uno, vuelvo y lo reitero, abolir el trabajo de internas no tiene por qué existir.
El otro, la profesionalización del sector. Y no, cuando digo profesionalización, no es necesariamente quien va a la universidad. Nosotras como cooperativa acabamos de, las compañeras, hacer un curso de servicio de ayuda a domicilio, porque creemos que hay que profesionalizar el sector y no es fácil para las trabajadoras del hogar y los cuidados. Mis compañeras estudiaban los fines de semana. Entonces, cuando descansan entre la vida familiar, la vida laboral y estudiar, cuando tienen tiempo para ellas, ¿no? Otro desafío del convenio 189 es la prevención de riesgos laborales. Es fundamental en todo el sentido de lo que significa prevenir, ¿no? Otro elemento es eso, desmitificar el sacrosanto del espacio familiar, del espacio privado. La sociedad occidental es una sociedad de propiedad privada, de lo privado como sacrosanto. Hay un proyecto común que hay que apostarle, ¿no? Y en ese sentido, bueno, también creo que el convenio 189 nos apuesta por la sindicalización y ahí yo hago una invitación a las empleadoras. ¿Será posible una alianza con las empleadoras y las trabajadoras del hogar para apostarle a un sistema público de cuidados? Yo les hago esa invitación. Nosotras, las trabajadoras del hogar, se han hecho ya 2 congresos, se tienen muchas experiencias, son más de 10 años que hemos estado en la plaza pública, en los domingos estudiando, formándonos, argumentando, haciendo agenda política, etcétera. Por tanto, es el momento que demos un paso ya a que veamos que lo que nosotras reivindicamos no son favores, sino que es un tema de derechos, ¿no? Y nuevamente invitar a interseccionar los cuidados con los derechos humanos y la teoría feminista, sobre todo en el ámbito del valor social del trabajo reproductivo, ¿no? Nosotras creemos que la ratificación del convenio 189 obliga a los titulares de derecho, a los titulares de gestionar la política pública, a los estados, a los gobiernos, a quien toma las decisiones, a tomar medidas eficientes y eficaces para prevenir situaciones como las que ya dijo Nacho, como las que ya dijo Marcela, para garantizar derechos para todos y todas, no de una manera discriminatoria, que equipara el trabajo del hogar como el trabajo general, como el régimen general. Yo siempre pregunto, ¿usted como trabajador le gustaría tener la legislación que tienen las trabajadoras del hogar? Entonces, ¿por qué no aportan? ¿Por qué no ayudan a incidir, a transformar esta realidad, no? Y el otro elemento que me parece a mí fundamental, prevenir, garantizar, proteger y reparar cuando se den casos de vulneraciones de derechos humanos. Para eso es el convenio 189, para eso es el derecho internacional de los derechos humanos. Yo lo dejo por aquí porque los tiempos son muy cortos. Muchas gracias. Muchas gracias, Mercedes, de verdad. Es lo que he dicho también con Marcela, que nos encantaría estar escuchándoos un rato, pero ahora que tenemos el tiempo corto y tenemos que dar paso también a Elizabeth. Muchísimas gracias, Mercedes, y gracias también a Elizabeth, que va a intervenir ahora. Elizabeth es la secretaria de la Asociación de Empleadas del Hogar de Sevilla. O sea que, Elizabeth, te doy paso. Está el micrófono desactivado, tienes que activar ahora, perfecto. Genial. Muchísimas gracias, Nacho. Buenas tardes con todos. Como dijo Nacho, soy la secretaria de la Asociación Trabajadoras y Trabajadores del Hogar de Sevilla. También agradecer a CEPAIN por esta gran iniciativa, ¿no?, de estudios, investigación acerca de la mujer migrante en el servicio doméstico, ¿no?, y la protección jurídica que hay aquí en España, ¿no?, acerca de eso. Bueno, aquí en España, que es el país europeo con mayor número de empleadas del hogar, seguido muy de cerca por Francia e Italia, que es un ámbito profundamente feminizado. En España, el sector del trabajo del hogar está constituido mayoritariamente por mujeres migrantes. Sufrimos discriminaciones por considerarnos que somos mujeres pobres, ignorantes, con escasa formación, porque venimos de unas determinadas zonas geográficas. El trabajo del hogar es un trabajo invisibilizado,
y maltratado. Las trabajadoras del sector de los cuidados siguen cobrando por debajo del salario mínimo. Sus horarios laborales no son respetados y tampoco tienen reconocidos los mismos derechos y la misma protección que el resto de trabajadoras y trabajadores del hogar, por cuenta ajena. Perdón. ¿Qué caracteriza ¿Qué caracteriza a este sector? Las condiciones son precarias, su sector mayoritario feminizado, falta de valoración social, no se reconocen los cuidados como un trabajo, escasa protección social. Dentro de ello tenemos los bajos salarios, como ya he dicho, las amplias jornadas, la economía sumergida, etcétera, etcétera. No se tiene desempleo, nos falta la falta de incluirlas, más que todo en la ley de prevenciones de riesgos laborales, como también lo ha dicho nuestras compañeras anteriores. El sector predominante de mujeres migrantes, realización de muchas tareas sin catalogar, la limpieza de la vivienda, otras tareas domésticas, ¿no? Planchar, cocinar, otros trabajos también tenemos como las guarderías, jardinería, conducción de vehículos, cuando forman parte del conjunto de tareas domésticas. Cuidado o atención de los miembros de la familia, cuidado de niños, de niñas, cuidado de personas mayores, dependientes, acompañamiento de personas mayores, no dependientes. Debido a la crisis sanitaria del COVID-19, que es muy mencionado esto, ¿no? Nuestro sector se ha visto muy afectado por la falta de información y la escasez al comienzo del estado de alarma, del material sanitario, de protección para las trabajadoras. Las mujeres que trabajan de externas y que se movilizan todos los días, y las llamadas internas, cuando salen de su trabajo para ir a sus casas, están expuestas a contagiarse e ir transmitiendo el virus a sus familias, como tanto a las personas que cuidan. Existe una dualidad, una doble preocupación, porque mientras aquí proveemos de cuidados a las familias donde trabajamos, en nuestros países, nuestras familias necesitan cuidados y protección. Lo que sucede con el coronavirus a ambos lados del océano. Muchas mujeres se han visto obligadas a seguir trabajando con una sobrecarga laboral y haciendo largas horas de trabajo, con la presión de ser despedidas, quedarse sin su única fuente de ingresos, siendo algunas imposibilitadas de salir para nada, privarlas de su libertad. A ellas se les ha aplicado el confinamiento de la manera más radical, porque algunas familias les han prohibido salir incluso desde antes de comenzar el periodo de alarma. Muchas trabajadoras han sufrido las suspensiones de su contrato, un despido, o han visto fallecer a su empleador y se encuentran ahora sin prestación de desempleo, ya que una de nuestras discriminaciones históricas es la falta de prestación por desempleo. Hemos conseguido un subsidio extraordinario para luego darnos cuenta que muchas han quedado fuera de esa cobertura. Las trabajadoras migrantes sin regularizar, si han perdido su trabajo, no tendrán acceso a las prestaciones. En estos tiempos se ha agudizado más la crisis económica con las más vulnerables. Cuando las familias tienen que hacer recortes en sus gastos, las trabajadoras del hogar son las primeras en salir despedidas, engrosando aún más el desempleo y precariedad de este sector. Las trabajadoras del hogar estamos resolviendo las necesidades de atención y cuidados de una parte importante de la sociedad. Somos las que cuidamos la vida de un contexto de vulneración de nuestros propios derechos y de los de las personas que necesitan los cuidados. El sistema económico colapsaría sin nuestro trabajo cotidiano de cuidado. Lo imprescindible del trabajo de cuidados, algo que ya hace el feminismo desde hace mucho tiempo
y reivindicar su reconocimiento social y laboral en un mundo que ponga la vida de las personas en el centro. La pandemia ha traído el reconocimiento social a las trabajadoras de nuestro sector, pero seguimos demandando el reconocimiento a pleno a nuestros derechos laborales. El Real Decreto Ley 1020 del 29 de marzo reconoció los cuidados como actividad esencial. Si este trabajo es esencial, los derechos de quienes la desempeñamos también tienen también tienen que serlo. Debemos exigir una prestación por desempleo en igualdad de condiciones, como cualquier otro trabajador o trabajadora, y no subsidios que solo pueden solicitar algunas. La palabra quizás es muy fuerte, ¿no? Es una hipocresía, nos necesitan, pero no nos valoran. Cuidamos en la casa a vuestros seres queridos. En definitiva, cuidamos la vida misma y posibilitamos que la familia pueda conciliar laboralmente, pero esto no es valorado ni reconocido socialmente. Mientras no seamos capaces de ver a las trabajadoras del hogar como sujetos políticos y de lucha, seguiremos reproduciendo el capital. Las trabajadoras existen. Esas trabajadoras sostienen a nuestras familias y nuestro entorno. Son mujeres, son migrantes, son precarias, son cuerpos obligados a cuidar y condenados a no recibir cuidados casi nunca. Debemos construir un modelo de sociedad que coloque a la persona y los cuidados en el centro. Los cuidados mantienen vida, son necesarios. Privatizar los cuidados es una herramienta perfecta para explotar a mujeres migrantes y sacar beneficio. Es urgente colocar en el centro los cuidados y las condiciones de vida y laborales de las personas cuidadoras. Poner los cuidados en el centro nos obliga a replantear el sistema, a volver a construir el supuesto sistema de bienestar en el que vivimos. Bueno, acá hay le voy a decir, monográfico en mayo del 2020, lo que se esconde dentro de la casa, la realidad de las trabajadoras del hogar, ¿no? En Euskal Herria. El colectivo de las trabajadoras del hogar y los cuidados es uno de los precarios con graves dificultades para organizarse por la cantidad de violencias que se atraviesa. Sus condiciones de ser mujeres migrantes, racializadas y en condiciones de pobreza les ha obligado a ejercer las actividades de base en la reproducción del capitalismo. El trabajo que realiza este sector, mayoritariamente feminizado, es muy importante para nuestra sociedad, que no podrá funcionar o no podría funcionar sin el trabajo de las trabajadoras y trabajadores domésticos en vuestros hogares. Un trabajo que tiene mucho valor porque es fuente de bienestar personal y familiar. Es importante para nuestra sociedad, pues garantizar la sostenibilidad de la vida, pero socialmente está muy poco valorado y reconocido. Las trabajadoras del hogar, con condiciones precarias y bajos salarios, están resolviendo las necesidades de atención y cuidados de una parte importante de la sociedad ante el desmantelamiento de los servicios públicos y el sistema de atención a la dependencia. Son las que cuidan la vida en un contexto de vulneración de sus propios derechos y de las personas que necesitan los cuidados. La lucha de las asociaciones de muchas trabajadoras del hogar y los cuidados es de las más invisibilizadas. Muchas de ellas son o fueron trabajadoras en régimen de internas, sin prestaciones, con mucho miedo a ser deportadas, con presiones para ejercer el sexo involuntario, sujetas sistemáticamente a violaciones de sus derechos por parte de empleadores
que a menudo hacen uso de su privilegio de clase. Las trabajadoras del hogar y los cuidados forman parte de un colectivo con graves dificultades para organizarse, por la cantidad de violencias que atraviesan. Su condición de migrantes racializadas y en condiciones de pobreza las ha obligado a ejercer las actividades de base en la reproducción del capitalismo en plena crisis de modelo civilizatorio. Ahora, pues en el Real Decreto Ley del 8/2020 del 17 de marzo, ¿no? Estamos hablando acerca del subsidio extraordinario para las empleadas del hogar y cuidados, las medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 nos dejan sin medida de protección social, ¿no?, para todas las trabajadoras del hogar y los cuidados. El Decreto Ley 11/2020 del 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID, regula el subsidio de desempleo excepcional por falta de actividad para las personas integradas en el sistema especial para empleadas del hogar del régimen general de la Seguridad Social. La resolución del 30 de abril del 2020 del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se desarrolla el procedimiento para la tramitación de solicitudes del subsidio extraordinario por falta de actividad para las personas integradas en el sistema especial para empleadas del hogar del régimen general de la Seguridad Social, regulado en el Real Decreto Ley 11/2020 del 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. Es un reconocimiento histórico que se reconozca por primera vez un subsidio de este tipo, tanto para las trabajadoras despedidas como para aquellas a las que se les ha suspendido el contrato por la situación sanitaria, las que se ha visto reducida por su jornada de trabajo y los que han perdido el trabajo por la causa del fallecimiento de su empleador. Falta reconocimiento definitivo de derecho a la prestación por desempleo del único sector laboral que permanece. Este subsidio es insuficiente. Esto significa que dejará fuera a una parte importante de las que trabajan externas y a todas las migrantes sin permiso de trabajo. A quien encuentre normal que el orden social se imponga de esta manera, es decir, para quien piense, si no estabas de alta en la Seguridad Social, no vengas ahora a exigirnos derechos. Le recomendamos que una y otra vez a lo largo de los años hemos denunciado la economía sumergida en el sector y hemos exigido sin resultado el control de la Inspección de Trabajo sobre las altas en la Seguridad Social. Hablamos ahora de las reivindicaciones. El Real Decreto 1620 del 2011 del 14 de noviembre regula la relación laboral de carácter especial del servicio de hogar familiar, ¿no? Eso lo tenemos en el BOE del 17 de noviembre del 2011. 1. La incorporación al Estatuto de las Trabajadoras, con derecho a la jornada máxima de 40 horas. Igualdad con el Estatuto de Trabajadoras en las indemnizaciones por cese. Nos referimos a que no sean los 20 días, sino los 33 del Estatuto de Trabajadoras. Disfrute de todos los permisos, sus derechos de conciliación, como el resto de las personas trabajadoras. En especial, atención a una forma de cese que se repite en el hogar, ¿no? Tras la muerte del empleador o la empleadora o su ingreso en residencia, que la indemnización tenga en cuenta la antigüedad. Actualmente es de un solo mes de salario, independientemente de los años de cuidado. El ejercicio real de derecho a la sindicalización y a un convenio colectivo que regule las características de nuestro trabajo, en la actualidad, recientemente se ha constituido el primer sindicato a nivel específico de este colectivo de empleadas, que registraron el 15 de octubre del presente en el Ministerio de Trabajo con el nombre de Sintra-OCU,
que es el Sindicato de Trabajadoras del Hogar y los Cuidados, ¿no? Dignificar sus condiciones laborales, sobre todo a través de la ratificación del convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, como todos conocemos, que equipará los derechos de las empleadas del hogar. Número 2, tenemos la supresión de los descuentos de manutención que la legalidad actual permite, que son hasta el 30% del salario. En caso de que existan descuentos pactados que respondan a los consumos concretos y que no sean nunca un porcentaje del salario. Número 3, tenemos la garantía por parte del Estado de que todos los derechos laborales se cumplan, para lo que tienen que activarse en la inspección de trabajo en el sector, que constaten nuestras condiciones de trabajo. El registro y control de las horas de presencia para el caso de las internas y que éstas no son valoradas económicamente. Entre los aspectos a controlar se incluye el control de las agencias de colocación, tanto las que funcionan sin licencia, a plena luz del día sangrando a las trabajadoras, como las que aún teniendo licencia intermedian en ofertas de trabajo por debajo de la legalidad en salarios y jornada laboral. También tenemos, número 4, como protección efectiva frente a todas las situaciones del maltrato, el abuso, la violencia en el trabajo. Muy en especial en el caso de quienes están en el trabajo como internas. Control de inspección, pero también recursos para que ninguna trabajadora se vea obligada a soportarlas. Exigimos la ratificación del convenio 190 y la recomendación 206 sobre acoso y violencia en el trabajo, aprobado por la OIT. Tenemos número 5, la regulación de las medidas de seguridad y la salud laborales en el sector, y garantía por parte de la administración de que las trabajadoras que están cuidando dispongan de las ayudas mecánicas, de que se dispone el personal que atiende en situación de dependencia. En otros ámbitos, residentes. Perdona, Elizabeth. Perdona, sí, es que nos estamos yendo del tiempo. Era por si podrías concluir en 1 minuto, 2 minutos, ¿podría ser posible? Sí, ya estaba terminando. Sí, yo creo que en 2 minutos termino. Vale. Tenemos también en la seguridad social la desaparición de todas las discriminaciones del sector, derecho a la prestación de desempleo, ¿no?, al paro, el derecho al cálculo de las pensiones como el resto de todas las personas trabajadoras del régimen general, ¿no? La cotización de salarios reales, que es un derecho a la creación en un fondo de la garantía salarial. Respecto a las trabajadoras sin papeles, reivindicamos su regularización y el reconocimiento de la labor que realizan el cuidado de las personas. No se puede ignorar que ellas son, por su situación, más vulnerables al maltrato y a la privación de sus derechos. Voy como último diciendo que se le pide al gobierno, ¿no? Le estamos pidiendo la ratificación del convenio 189 de la OIT sobre el trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores domésticos, acompañado de su incorporación efectiva en la normativa interna, estableciendo plazos concretos para su aplicación y respaldada con la dotación presupuestaria necesaria para que pueda implementarse. Derecho a tener una vida y trabajo digno sin violencia, por la ratificación del convenio 189 OIT. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por este espacio y bueno, eso es todo lo que teníamos que decir. Gracias. Muchas gracias, Elisa. Perdona por haberte interrumpido, pero es que lo que he dicho con Marcela y con Mercedes, nos quedaríamos aquí toda la tarde escuchando, es muy interesante lo que estáis comentando. Y de verdad, muchísimas gracias también a ti. Y bueno, vamos a finalizar aquí la sesión porque hemos dicho que era las 5, entonces bueno, nos hemos pasado de minutos, pero creo que ha merecido la pena escucharte y escucharos a todas vosotras. Y bueno, pues aquí estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de perspectiva de género, hay que tener en cuenta sobre todo el elevado número de personas migrantes en este ámbito y que lo que han resaltado son sujetos de derechos humanos, sujetos, no objetos, como ha dicho también Marcela en ese sentido. Aunque parezca obvio, hay que destacarlo. Es obvio, pero es así. Son sujetos de derechos humanos, lógicamente.
Y también son aliadas, como ha referido Mercedes y también como ha reflejado Marcela y Elisa en sus intervenciones y en sus reivindicaciones. Y bueno, quería daros las gracias a todos y a todas por asistir, por estar aquí esta tarde en este evento en directo o cuando estéis viéndolo también en YouTube en diferido. Y por supuesto muchas gracias a Marcela, a la Asociación, por supuesto, Intercultural de Profesiones del Hogar y de los Cuidados de Valencia, a Mercedes Rodríguez y a la Comala, y a Elizabeth Flores y a la Asociación de los Trabajadores y Trabajadoras del Hogar de Sevilla, por supuesto. Quienes os hayáis registrado el evento, tendréis el informe en vuestros correos más adelante, y quienes lo estéis siguiendo en directo sin haberos registrado, os animo a que sigáis nuestras redes sociales para recibirlo en cuanto esté disponible en nuestra página web. Así que muchísimas gracias a todos y a todas, y por supuesto a Mercedes, Marcela y Elizabeth, y buenas tardes.